Habíamos visto nosotros que la presidencia de Perón fue cada vez avanzando hacia una tendencia más hegemónica, o sea, una tendencia hacia tener la supremacía cultural y tratar de callar cualquier voz disidente, cualquier voz opositora, de modo tal de ampliar su dominio sobre la esfera política argentina. Habíamos visto que esta tendencia hegemónica se había manifestado, por un lado, en tratar de controlar los medios de comunicación. Algunos los presionaba, a otros los compraban personas afines al régimen, y en el caso de la prensa, del diario La Prensa, que no habían conseguido ninguno de esos hechos, terminaron expropiándolo y entregándoselo a la CGT. Esta tendencia hegemónica también se manifestó con actos de represalias respecto de quienes podían ser opositores. Por ejemplo, esto lo sufrió Jorge Luis Borges, el más famoso escritor argentino, que era contrario a las ideas de Perón, era auxiliar bibliotecario, era empleado de una biblioteca, y él fue uno de los que firmó una solicitada en contra del gobierno de Perón, y entonces le informaron que lo iban a trasladar de cargo, ahora no iba a trabajar más en la biblioteca, él era un escritor, lógicamente, sino que iba a trabajar de inspector de aves, conejos y huevos en un mercado municipal. Esto es un tipo de represalia que era bastante común. Bueno, él terminó renunciando a este cargo y después de la revolución que lo derrocó a Perón, lo colocaron como director de la Biblioteca Nacional. En esta figura también, en este régimen, tuvo un rol muy importante Eva Perón, la segunda esposa de Perón, porque la primera había fallecido. Una mujer de origen humilde, que él había pasado bastante mal, que su mamá no estaba casada, digamos, con su padre, que tenía otra familia, y a raíz de eso a su familia la excluyeron al punto que no la dejaron entrar al velatorio, a despedir a su papá, junto con el resto de la familia, digamos, que los consideraba a ellos una familia de segunda, y que creció con mucho esfuerzo trabajando, vinculado más bien al espectáculo, pero no al espectáculo de alto nivel, ¿no? Y que lo conoció a Perón en un acto para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. ¿Mm? Eh, Eva Perón fue una muy firme defensora de los pobres y de los niños, aquellos que consideraba que eran los desamparados, los que estaban excluidos, los que no tenía quien lo protege. Era una mujer religiosa también que le dio al gobierno peronista un vínculo con la religiosidad, además de con los sectores más humildes, pero que además tenía un fuerte rechazo hacia los ricos, hacia la oligarquía, hacia los propietarios de los campos, hacia los sectores sociales más acomodados. ¿Mm? Lo cual se manifestaba en algunos discursos de ella muy aguerridos. Por ejemplo, en uno de los discursos dice, no debemos ir a la lucha a menos que en este momento hasta que no se dé la orden, porque ella siempre anunciaba a su esposo, Perón, como el conductor y que había que seguir. Pero cada descamisado, porque así le llamaban a los seguidores de Perón, cualquiera que hable mal de Perón debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza si es necesario. Este era el nivel discursivo, fíjense el nivel de agresión. Otro discurso de Eva Perón. Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque guay de ese día. Ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los discamisados de la patria, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. ¿Mm? Es el nivel de polarización, digamos, que traducía su discurso. Sin embargo, como habíamos visto también, lo que planteaba el peronismo era un camino ni liberal, ni comunista o marxista. En este mismo discurso se ve porque más adelante dice también Eva Perón. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado debe ser una célula, pero una célula de la patria y no del comunista que trabaja para Stalin. ¿Mm? Entonces, de esa manera tenía los dos bloques. El enemigo más directo, digamos, que era los sectores liberales oligárquicos, pero también el comunismo. Eso no extraña que también el Partido Comunista, el Partido Socialista eran opositores a Perón también, y no solamente los oligárquicos. Vimos que Perón reformó la Constitución, consiguió la reelección, una segunda presidencia mucho más conflictiva, en donde falleció Evita, lo cual le restó, digamos, un vínculo aceitado con los sectores más humildes y con
con la Iglesia también, que fracasó el plan quinquenal, que se enfrentó con la oposición y se enfrentó con la Iglesia. El fallecimiento de Evita se fue seguido de polarizaciones, como vimos. Por un lado, algunos sectores la consideraban una santa, de hecho, hasta la CGT, la Confederación General del Trabajo, pidió la canonización, pidió que se la declare santa. Y se empezaron a hacer como estampitas populares con el halo de los santos Reba. Y al mismo tiempo los sectores que la odiaban a Eva Perón, que la consideraban la representante de ese odio respecto de los sectores más acomodados, al punto que falleció de cáncer y se vieron en Buenos Aires pintadas "Viva el cáncer", como alegando que los había, eh, digamos, los había librado de esta mujer. Bueno, en ese marco de la oposición con la Iglesia y la persecución de opositores, se planea una revolución para sacarlo a Perón por la fuerza. Esa revolución tiene varios hechos. El más grande, el más terrible, fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. El 16 de junio del 55, aviones de la Marina bombardearon la Casa Rosada tratando de matar a Perón. No lo lograron matar a Perón, Perón se escapó. Perón renunció sabiendo que no le iban a aceptar la renuncia, y entonces él no le aceptó la renuncia al Congreso, y el pueblo peronista salió a defender a Perón, y Perón salió al balcón de la Casa Rosada y tuvo un discurso también muy, muy duro, alentando también la violencia, diciendo: por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos, como animando a la represalia. Acá vemos algunas imágenes de lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, produciendo centenares de muertos. El bombardeo no tuvo éxito, porque Perón no murió, se quedó en el cargo, pero ya preanunciaba que iba a haber una revolución militar que estalló más adelante, en septiembre del 55, unos meses después del bombardeo de la Plaza de Mayo, en la revolución que se autotituló Libertadora. Ellos decían: venimos a liberar a la República de la tiranía de Perón. El general Lonardi desde Córdoba y el almirante Isaac Rojas desde el puerto de Buenos Aires planearon este avance sobre Buenos Aires con las armas. Perón no consiguió el apoyo de sus compañeros de armas, que lo veían muy polarizado, muy persiguiendo a los opositores, enfrentándose a la Iglesia y a la religión, y Perón se asiló primero en Paraguay y después en España. De nuevo, el país estaba dividido. No fue un grupo minúsculo que lo sacó Perón, fue un grupo con apoyo de la mitad de la población. La otra mitad de la población era peronista. Y se odiaban uno a la otra a muerte. Uno y otros consideraban que eran los que llevaban al fracaso el país, y los otros que eran los salvadores, y así recíprocamente. En medio del indescriptible entusiasmo, la muchedumbre juró ayer al general Lonardi, el presidente, que lógicamente estamos hablando de el diario más afín a los sectores más ricos. El diario La Nación, que había fundado Bartolomé Mitre, siempre fue el diario que representaba más y representa los intereses de los sectores sociales más acomodados del país. Y comienza la presidencia de facto del general Lonardi, que no era antiperonista, que lo quería sacar a Perón, pero quería mantener las ideas peronistas. Se dividen las Fuerzas Armadas entre los colorados antiperonistas y los azules, más afines a las ideas peronistas, pero no a Perón. A Aramburu, el general Aramburu, no le gustaba esta posición de Lonardi, que no iba a fondo en contra del peronismo, y le hace un golpe de Estado dentro del golpe, y asume la presidencia de la nación, y persigue al peronismo. Cierra la CGT, prohíbe el partido peronista, encarcela a los funcionarios que habían estado con el peronismo, se prohíbe el uso de los símbolos peronistas. El general Valle, otro general que también había derrocado a Perón, que había estado en el golpe, pero que no era antiperonista, inicia una revolución para sacarlo a Aramburu, pero Aramburu se da cuenta, la desactiva y dicta la ley marcial, y a los que participaron del alzamiento los fusila. ¿Mm? Se implanta la ley marcial. A partir de ahí, todos aquellos que estaban amotinados y no entregaron las armas fueron juzgados por juicios sumarísimos, juicios muy breves por tribunales militares, y fusilados directamente, entre ellos el general Valle. ¿Mm? Se abortó este intento de revolución muy tempranamente. Perón había hecho embalsamar al cadáver de Eva para que el pueblo peronista lo pueda ir a visitar, digamos, y ponerlo en un mausoleo.
el gobierno de Aramburu pensó que había que hacerlo desaparecer a ese cadáver porque iba a ser sino un motivo de aglutinamiento del peronismo. Y entonces lo hizo desaparecer. Durante muchos años no se supo dónde estaba el cadáver. Cuando lo devolvió a Perón el gobierno, el general Lamuse, 20 años después, se supo que estaba escondido en un cementerio italiano y que lo habían destrozado bastante los que lo tenían que cuidar, que hasta parece que hasta le quemaban, apagaban el cigarrillo en el cadáver de Eva Perón como una muestra de desprecio frente a Perón. Mientras tanto, el radicalismo se dividió en dos. Hubo un sector de radicalismo llamado la Unión Cívica Radical Intransigente que decían nosotros no podemos avalar esto que está haciendo el gobierno militar en contra del peronismo y quería hacer alianzas con el peronismo, pero el peronismo no se podía presentar en las elecciones porque estaba prohibido. Y entonces ellos encarnar también las necesidades del peronismo. Y la Unión Cívica del Pueblo, conducida por Balbín, que era también fuertemente antiperonista y decía no, nosotros no nos podemos acercar al peronismo. ¿Mm? Y entonces si nosotros quisiéramos establecer algunos bloques más o menos de lo que hemos venido viendo de la historia argentina del siglo XX, podríamos decir que entre 1916 y 1930 tenemos el periodo de las presidencias radicales. Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Primeras presidencias realmente democráticas de gente que la gente realmente quería que vote. Después vino la década infame, el fraude patriótico, el golpe de Uriburu y gobiernos que a través del fraude se instalaron en el poder con consignas que volvían al modelo de país que estaba antes de las presidencias radicales. Después vino Perón, con sus dos presidencias peronistas. ¿Mm? Y después vino la Revolución Libertadora, que salvo ese pequeño momento de Lonardi, después tomó el poder Aramburu y llevó adelante una política fuertemente antiperonista. Y a partir de ahí, casi por 20 años, el peronismo no se pudo presentar en las elecciones. Es el periodo de la proscripción o posperonista, en donde había elecciones, muchas veces también hubo golpes de Estado, los vamos a ver, pero en esas elecciones no había posibilidad de que participe ni Perón ni el partido peronista. Entonces a veces apoyaban a otro partido, a veces Perón daba la orden desde Europa, desde España, que voten en blanco, de hecho hubo una elección que ganó el voto en blanco, ¿m? Porque era un partido que era mayoritario o al menos representaba a la mitad del electorado. Levantó